Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Nos encontramos después de una semana que ha parecido como un poco extensa, un poco larga. Eh, Además, la ausencia de no verlos va resultando pesada con el tiempo, sobre todo porque no es un sistema que hayamos elegido, sino que las circunstancias imponen el que tengamos que encontrarnos a través de esta vía. Y esto porque, fíjese que antes de sentarme aquí, he estado reflexionando acerca de lo bueno o malo que puede ser un sistema de aprendizaje con clases en línea o, o vía clase grabada. ¿Mm? Por lo tanto, esto me suena casi a estas reflexiones que hacen los youtubers, pero que en el fondo es un buen ejercicio, es un buen ejercicio de reflexionar acerca si realmente esto constituye un buen aprendizaje. O no un buen aprendizaje, sino que es un mecanismo que permite un buen aprendizaje. Y creo que es algo que está por verse, a pesar de que la educación en línea existe hace mucho tiempo ya en el mundo tecnológico, vamos a decir, en el mundo de la literatura, obviamente que esto era impensado. Pero en el mundo tecnológico es algo que ya hace mucho tiempo viene existiendo. Yo tuve la experiencia de hacer un curso online, fue muy bueno, aprendí mucho, pero creo que, y tomando como la experiencia personal, cuando a mí se me invitó a hacer un curso online, yo fui muy reticente, porque yo dije, a mí me gustan las clases presenciales. Y encontré que una vez que se inició el curso, que era bueno, que era muy exigente, eh, no sé qué se perdió en términos de decir cómo habría sido si hubiese sido presencial. Pero sí aprendí, digamos, y aproveché el máximo de herramientas que genera un curso en línea. Por lo tanto, entiendo o reflexiono que esto depende mucho del alumno, más que del instructor o profesor. Porque en aquel curso, efectivamente, si ustedes me preguntan si yo recuerdo a alguno de mis profesores, no recuerdo a ninguno, porque todos eran sistemas online. Se presentaba un video, aparecía el profesor y luego todo lo que venía después era la literatura online, los foros y la participación. Pero no había recuerdo, no hay recuerdo del profesor. Así que se despersonaliza absolutamente. No tenía esta, digamos, dinámica, incluso que es lo que yo mantengo desde mis clases de siempre, que es dedicar una primera parte, unos primeros minutos de la clase a reflexionar acerca de nuestro día a día, que en este caso está referido precisamente a esta educación en línea. Pero les decía yo que mi experiencia al final, la conclusión, es que si yo no hubiese puesto más de mí en ese curso, no habría sido muy provechoso. No habría sido muy provechoso. Yo entendí muchas cosas a través de la autodisciplina, es decir, de estudiar por mi cuenta, de ir un poco más allá, aprovechar que este sistema me obligaba a estar muchas horas frente al computador. Entonces se acostumbraba a buscar textos al azar porque se me ocurría un tema, me gustaba otro y pinchaba aquí, pinchaba allá los links y iba dando con diferentes alternativas. Y lo seguía haciendo hasta el día de hoy. Tanto que hace menos de un mes, buscando precisamente la fundamentación de cómo reciben los alumnos la educación online, me encontré con un profesor de una escuela de ingeniería. ¿Pueden creerlo? Un abogado compartiendo con un ingeniero. En mi tiempo eso era guerra de castaña en mi escuela. Pero bueno,
esos tiempos ya pasaron. Y resulta que este profesor que está dedicado a la ingeniería de la escuela de la Universidad de Chile y eh, hace un estudio, él está haciendo ya ha publicado varios textos en esta materia, y ve que los alumnos que más aprenden en el área de la ingeniería son los alumnos que tuvieron durante el desarrollo del curso una mayor vinculación a la plataforma. Claro que lo de ellos es distinto porque es de mucho ejercicio. ¿Mm? Pero mientras más estuvieron, mejores fueron los resultados. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? En mi opinión, porque esto es netamente opinión, él está investigando, así que tiene datos más duros, eh, depende mucho, y él lo analiza en su obra, en su artículo, porque no es una investigación todavía que está desarrollándose, que la motivación del alumno influye precisamente en su acercamiento a la plataforma y a la educación en línea y en el fondo a lo que me pasó a mí personalmente, a sentirse motivado al descubrir más cosas. Entonces, la pregunta sería ahora en esta reflexión, ¿cómo nos motivamos para que ustedes, ya que van a pasar más tiempo sentados frente al computador, aprovechen esta plataforma, aprovechen esta internet que a uno le abre las puertas, digamos, del mundo, lo que quiera usted, quiera averiguar cómo se procede el sistema de sucesión en China, y usted lo coloca en internet y le van a aparecer millones de documentos. El ejercicio de poner A en el buscador le da como resultado millones de títulos disponibles. Entonces, ¿cómo usted se motiva para alcanzar esto? Ese es el desafío, ¿no? De decir, primero, ¿cómo logro yo que alcance esa motivación de seguir buscando? ¿Cómo ustedes se autodisciplinan y buscan más información? Y cómo estos dos elementos, el del formador y el del alumno, el día de mañana, sirve, sirve al objetivo del aprendizaje, que obviamente para usted es relevante, pero también a la función social que cumple la profesión. Ese es el punto. ¿Mm? En estos días en que vivimos la pandemia, se está analizando el famoso caso fortuito y la fuerza mayor. Por ahí ya los profesores de la otra escuela quieren organizar un seminario. Ayer en la prensa, en el diario El Domingo, hay un artículo o sea, una entrevista a Hernán Corral y a Íñigo de la Maza, dos civilistas de tomo y lomo, ¿cierto? En los que departen acerca del caso fortuito. También lo hizo hace un par de días Carlos Pizarro Wilson, también opinando al respecto. Pero creo que falta una opinión que no es que sea algo excluyente y novedoso, sino que se relaciona, que es la función social que cumplen los contratos. Creo que es un punto que tenemos que analizar. Alemania, por lo que leí ayer la noticia, y otros países como España también, ya han dictado leyes para ver cómo va a funcionar esto y acotar al máximo la interpretación del caso fortuito y la fuerza mayor. Interesante, ¿cierto? Porque uno dice, ¿por qué hay que dictar leyes si a lo mejor debemos comprender el sentido que tiene un contrato? Entonces, algo tan simple, cualquier persona paga el arriendo de su casa porque tiene trabajo. Sin trabajo no hay contrato de arriendo posible porque no hay posibilidad de pagar la renta. Y la pregunta es,
si eso, dentro de lo que es las teorías del caso fortuito y las teorías de la imprevisión, pasan como una excusa para incumplir la famosa ley del contrato del 1545. Yo creo que no pasan. Pero si uno pensara en que estas instituciones cumplen una función dentro de la sociedad, obviamente que sí. Es un tema, bueno, ahí le estoy dando vuelta, a ver qué sale para ver si organizan ese seminario. Pero en lo nuestro, ya derechamente, entrando en materia y habiendo resuelto esta, o mejor dicho, habiendo dejado planteada esta duda. Por el lado nuestro viene todo una dinámica que a lo mejor es un poco tétrica, porque estamos planteándonos la muerte. Estamos planteando la muerte incluso de cualquiera de nosotros, ¿cierto? He pensado que este COVID tiene algo que muchos habrían querido en el pasado. Es un virus que en muy poco tiempo termina con la vida. Es una especie de eutanasia rápida. A veces las personas han debatido acerca de este tema de la eutanasia, si frente al dolor debemos conceder el derecho a morir, al buen morir. El virus se encarga, parece que bastante rápido, ¿cierto? En menos de 15 días una persona puede entrar en gravedad y morir. Y desde que escuchaba a una enfermera, desde que le avisan que lo van a conectar al respirador, puede ser su última conexión. Lo pensé para mí, por supuesto, como en primer lugar, uno siempre piensa, ¿estaré listo? Espero que sí, espero que sí. Pero también nos conduce a la reflexión de lo que a nosotros nos toca estudiar como asignatura. La imprevisibilidad de la muerte ocasiona precisamente que muchas personas, por un lado, no tengan nada preparado respecto a lo que significa la distribución de los bienes después de sus días, como dice el código. Y por otro lado, está el hecho de que la muerte se vaya a producir en un periodo tan corto, permitiese a algunas personas alcanzar a disponer. Por primera vez creo que el testamento, que nunca suelo pasar, porque yo siempre digo, mire, son situaciones tan excepcionales, nunca había pensado que los testamentos privilegiados, entre los cuales se encuentra el verbal, el marítimo y el militar, que están dados precisamente para situaciones, en el caso del testamento verbal, para cuando hay riesgo inminente de muerte. Mírenlo, un testamento tantas veces olvidado, y la pregunta es, frente al testimonio que daba la enfermera, de decir, ¿cómo hacemos si efectivamente se produce esta instancia del contagio viral en el que tengo un par de días antes de que, en aquellos casos más graves, por supuesto, que a Dios gracias son los menos, pero que se produzca el deceso y el grado de inconsciencia? Por eso la enfermera decía que en el instante en que los van a conectar al respirador ya mecánico, eh, ella cuenta su testimonio, no lo sé si qué tan fundamentado es esto, ni de dónde, porque la fuente también es tan ambigua en la noticia que leo. Se les permite una última llamada, que muchos saben que puede ser la última. Ya después que entran, si no salen de la crisis respiratoria, no van a volver. Y incluso la enfermera dice que muchas de las personas, sus celulares siguen sonando, porque hay personas que todavía esperan encontrarlos vivos, pero muchas veces ya los celulares no pueden, porque ellos no pueden contestar.
Entonces uno se pregunta, tengo 5 o 6 días a lo mejor, o 10, pongamos en situaciones extremas, estamos conversando de nuestra asignatura, de decir, es tiempo, a lo mejor, ¿qué opciones tengo? La única opción que tengo es un testamento verbal, porque hay riesgo inminente de muerte. Temas que se relacionan con eso. Y si yo me preocupé, si tengo varios hijos, si no tengo hijos, ¿qué va a pasar con mis bienes? Son preguntas que uno se hace en estos días, sobre todo, por eso le digo, porque el coronavirus viene a darle gusto de manera irónica a aquellas personas que siempre dicen, no, cuando muera quiero morir de una sola vez. Es a lo mejor enfrentarse a decir qué irreflexivo fui en el momento en que planteé eso. No es mi caso. De alguna manera yo compartí con ustedes la muerte de un ser querido para mí, como fue mi madre, me enseñó mucho acerca de la muerte y de la preparación para la muerte. Entonces, es un tema que a lo mejor ya la vida me ha ido dando una experiencia, y una experiencia muy bonita, una experiencia muy bella de la muerte. Morir también puede ser hermoso, para que ustedes al menos lo tengan como una posibilidad. Morir también puede ser hermoso. Bueno, y en ese plan nos encontramos. En ese plan nos encontramos hasta la semana pasada, en que estamos viendo si en este precisamente instante en que se va a producir la muerte, hay también un número de personas que van a ser afectados con ese hecho, y a los que hemos denominado como asignatarios. Cualquier persona puede serlo. Veíamos la semana pasada que no, ¿cierto? Que están, por un lado, el primer freno, las incapacidades, que son un obstáculo tremendo para el causante, porque no puede designar como asignatarios a personas que sean incapaces. Y por otro lado están los indignos, que es una pequeña ventana muy pequeñita, en la que se le permite al individuo causante, en el fondo, excluir de la herencia a ciertas personas que no tienen mérito, ¿no? Aludiendo un poco a lo que estábamos conversando ahí en el artículo 968 acerca de las indignidades, ¿no? Y que les decía yo que eran bastante extremos los límites de las indignidades, pero que aquella destitución o abandono, cuando podía socorrerlo y no lo hizo, les decía yo que encuentro que ahí hay un elemento a tener en consideración cuando uno plantea la posibilidad, o el abogado le plantea la posibilidad a uno de los abogados que van a ver su testamento, de decir, oye, ¿qué posibilidad hay de que yo pueda excluir a uno de mis asignatarios? Sobre todo cuando estamos hablando de personas que son y deben suceder como los asignatarios forzosos. Entonces ahí hay un tema muy menor, les decía yo, porque la mayoría de las veces la sucesión en Chile tiene rasgos tan vetustos, tan antiguos, que la gente opta por bien o hacer el quite a las normas sucesorias a través de, digamos, de distintos mecanismos que los vimos en la primera clase: compraventa simulada, usufructos vitalicios, constitución de sociedades, acuerdos de unión civil, todos mecanismos que buscan alterar ¿ah? La sucesión, o de algún modo evitarla, porque a la gente no le parece. No le parece, en primer lugar, en algo que yo entiendo y comparto, que es que no se respete la libertad del individuo a la hora de decidir acerca de sus bienes. Creo que es lejos la reforma que más querría una persona al momento de morir, pero que sin duda es una de las reformas que estamos más lejos de modificar, porque obviamente la preocupación por un tema en esta materia es
mínima, por no decir nula, a pesar de que los profesores de Derecho Civil siempre están promoviendo modificaciones al código. Pero hay algo que ahí yo soy muy crítico, que nosotros siempre nos quedamos en la discusión, incluyo, obviamente, en el mío que yo no tengo una relevancia en la escrituración del derecho civil, no la tengo, pero sí converso con muchos profesores de civil y uno, en el fondo, termina diciendo, bueno, si la discusión siempre permanece y no llega a las esferas donde se producen los cambios, que es en el Congreso, es tinta muerta. ¿Mm? Así que son palabras al viento, pero así somos los abogados. Somos de mucha palabrería. Ustedes ya me conocen a mí, así que se hacen una idea de eso. ¿No? Bueno, así que es un tema en este caso. Y por esa razón, entonces, las indignidades, ya yo ahí, por ahí conocí una colega mujer, que estaba haciendo un tratamiento de indignidad muy bueno a propósito de unas hijas que plantearon la posibilidad de cambiar, o sea, hicieron una solicitud de cambio de nombre. Interesante. Ellas hicieron una solicitud de cambio de nombre al tribunal y en el argumento sostuvieron que efectivamente su padre nunca las había tratado como tal y incluso que había incumplido muchas veces la pensión, cosa que no era cierto, según me decía la colega. Eh, entonces, ¿qué hizo la colega? Después que, bueno, las chicas lograron el cambio de apellido y todo eso, pero recuerden que eso no altera la afiliación. Entonces, ¿cuál fue el punto? Que el padre conversó con esta abogado y le dijo, bueno, si ellas consideran que yo nunca me he preocupado, que fui un mal padre, eh, entonces no quiero que vayan en mi herencia. Y lo primero que ella iba a hacer era declarar que existía injuria atroz. Y al existir injuria atroz, lo primero que cesan eran los alimentos, que todavía se pagaban a las chicas. Y que después iba a intentar una indignidad para suceder. No sé cómo le habrá ido en esta segunda parte, pero porque ella estaba preparando la de hacer el cese de los alimentos. Pero es interesante. Imagínense que la abogada tiene que hacer un ejercicio para poder lograr decir, bueno, si no hay una relación entre estos dos seres que tuvieron una relación biológica y una relación jurídica a través de la paternidad, ¿qué sentido tiene insistir? Incluso, si lo miráramos desde el punto de vista de la filosofía y dijéramos si realmente aquí hay un deber moral pendiente, podríamos discutirlo perfectamente. Podríamos discutir si estas asignatarias, en el caso nuestro, es decir, por el lado de la herencia, o estas causantes de derecho de alimento, lo tienen. Sí, efectivamente, en un escrito judicial yo soy capaz de decir que no tengo afecto por mi padre, que en verdad nunca nos trató. Uno podría decir, en algún minuto, eso tuvo una razón de ser, ¿cierto? Y está bien que las hijas a lo mejor lo hayan planteado así. La pregunta es si ha avanzado el tiempo, entonces se sigue justificando que yo cobre la pensión y además sea asignataria de herencia, si en verdad este ser me parece despreciable, por decirlo así. Entonces, ¿no hay también una conducta del otro lado moralmente ambigua? Es decir, me molesta tu persona, eres el ser más despreciable, pero igual sigo obteniendo tus recursos vía pensión y el día de mañana no voy a renunciar a la herencia que me toque de ti. Lo dejo abierto. No es que aquí yo quiera influir, así que cada uno tendrá su opinión, porque además esto va a ser materia de ustedes como abogadas y como abogados. El cómo usted plantee su caso tiene que ver con las convicciones que usted tiene o con lo que en definitiva el cliente les solicite y usted encontrando ajustado y fundamentado la petición tendrá todo el derecho de llevarlo adelante. ¿Mm? Pero son temas en los que uno puede al menos debatir esta reflexión. ¿Ya? Bien, y dejamos entonces, decíamos que el mayor peso de la ley está sobre las incapacidades porque son de orden público, en tanto que las indignidades son de orden
privados disponibles. Pero hoy día nos toca ver ya otra unidad más del derecho. Podríamos decir que aquí termina la parte en la que las instituciones generan vocabulario para el alumno. Ahora ya vienen las grandes instituciones, bueno, ya ha pasado una por el derecho real de herencia, ahora viene efectivamente otra que es el modo de suceder. Ya, gran tema, porque obviamente vamos a siempre a chocar con este tema de si en definitiva en Chile nosotros tenemos un sistema que requiere prontamente una reforma, ¿cierto? Que es cómo se adquiere el patrimonio del causante. Con las dos famosas, digamos, posibilidades que tiene nuestro ordenamiento jurídico, que son el de la sucesión testada y el de la sucesión intestada. Interesante porque testada e intestada. No sé si lo dije al revés o si lo dije de una sola vez, pero para que quede claro. En la televisión, en esto del mundo de la televisión, tiene mucha importancia lo que queda transcrito versus lo que estoy pensando. Entonces, cuando estoy pensando en algo y me acelero mucho, después no puedo volver a lo que estaba ya transmitiendo. Entonces, les decía yo que son dos formas básicas, la sucesión testada y la sucesión intestada. Lo planteo en términos de orden, porque algunos dicen que en primer lugar aparece la sucesión testada primero, porque obviamente la autonomía de la voluntad siempre fue importante en términos de decidir, a la hora de decidir quién tiene la primera opción, el propio causante. Yo diría que cronológicamente no podríamos saberlo, habría que hacer investigaciones, y investigaciones tenemos sucesión, en la misma Roma tenemos sucesión. Así que desde el punto de vista de la regulación legal, hace rato que el legislador viene regulando la sucesión. Pero en términos de orden de decisión del individuo, lo primero es si el individuo decide él, y en caso de no decidir, ahí recién pasamos a que sea la ley la que ordene la disposición de los bienes. Entonces, claro, nos enfrentamos al modo de sucesión testamentaria y nos enfrentamos al mundo de la sucesión intestada. Sin embargo, el código, siguiendo a lo mejor una línea que no conocemos, histórica, pero podría ser eventualmente, porque como les digo, la legislación desde siempre ha regulado la materia sucesoria, lo reguló así. Reguló primero el tratamiento de la sucesión intestada o ab intestato, el famoso término, del artículo 980 y siguientes. Y luego, a continuación, trata la sucesión testamentaria, es decir, a partir del 999, señalando que en ese caso entonces es la voluntad del individuo la que hace la distribución. El tema de distribuir los bienes, yo creo que en el ser humano tiene cierta connotación afectiva, cierta connotación afectiva en el ser humano. Pero yo diría que es una connotación que a lo mejor podríamos señalar. Me arriesgaría a decir que siempre la tuvo, pero antes se veía menos. Esta connotación afectiva es entender que la riqueza que he creado tiene que ser entregada a aquellos que quiero. Es una cuestión, por eso digo, es una cuestión de afecto. Pero claro, cuando uno analiza el historial, se va a encontrar con los mismos romanos allá en la ciudad antigua, donde efectivamente la forma en que se sucedía era una forma que nosotros hoy día no podemos concebir. Primero porque el patrimonio era considerado en relación con la familia y no en relación con un individuo, ¿no? La casa en la que se vivía era donde vivía el clan familiar, cuyo, ustedes saben, digamos, líder era el pater, ¿cierto? El pater, que viene a ser como una de las instituciones más relevantes dentro de lo que son el orden familiar
desde la edad antigua. Cuando hablo de la antigua, hablo de la Roma ah, eh, clásica, imperial, republicana y hasta la más primitiva, devolviéndonos, ¿ah? Devolviéndonos. Entonces, claramente cuando hay Fustel de Coulanges, léanlo siempre, la ciudad antigua de Fustel de Coulanges, él hace este periodo, se enfoca en esto post-fundación de Roma, estamos hablando de allá del 757 más o menos, antes de Cristo, claramente el patrimonio estaba vinculado a la familia y por eso se transmitía completo a la familia. ¿Y cómo se hacía eso? Generando un hilo conductor, un patrón conductor. Del pater heredaba el hijo varón mayor, por decirlo en términos muy simples, o lo que los españoles conocieron como el mayorazgo, ¿cierto? ¿Ah? En esta institución, que en el fondo buscaba mantener la unidad del patrimonio. Entonces, alguien podría decir, bueno, eso no tenía nada de efectivo, porque el varón era, ¿para qué decir la mujer? Que no tenía ninguna posibilidad de tomar decisiones en esto. Pero tenía un elemento. El pater buscaba la protección de la familia. ¿Ven? Que es un elemento efectivo. Buscaba la protección de la familia a través del cuidado o de la conservación del patrimonio. Y por eso había instituciones que hoy día no se toleran, ¿no? Como la posibilidad de que en algún minuto se tuviera el derecho de decidir qué pasaba con los bienes, incluso después de la muerte del causante. Algo que hoy día no se tolera. Por ejemplo, el usufructo sucesivo entre nosotros está prohibido. Si efectivamente se deja un usufructo y la persona que es usufructuaria fallece, hasta ahí llega. ¿No? No podría dejarse que, en definitiva, bueno, y si muere se lo dejo a otra persona. No. Materia sucesoria, eso está absolutamente vedado. ¿Mm? Y es porque el derecho en sí mismo, independiente del área sucesoria, está vedado ahí en el 769, si mal no recuerdo. Pero bueno, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en el fondo la distribución de los bienes siempre va a obedecer. Claro, a lo mejor en esto de la protección del patrimonio para la familia no había tanto una relación afectiva, pero eso se fue notando más con el tiempo. Y por eso, pensemos ahora ya en la Edad Media, pensemos en la influencia del cristianismo, en las sociedades teocéntricas, la familia, el clan familiar siguió siendo poderoso. Y por lo tanto, ¿quiénes debían participar? La familia, porque, por ejemplo, en el derecho canónico, eh, la importancia de la familia alcanza hasta el sexto grado. O sea, los hijos de los primos todavía ¿ah? Están en línea de sucesión. Los hijos de los primos, algo que no debiera suceder, porque muchos primos ni siquiera se conocen, ahora peor aún, no se conocen los hijos de sus primos. Entonces, uno podría decir qué sentido tiene, pero el derecho canónico tenía una amplia red. Entonces, ¿qué buscaba un poco esa figura cristiana? El hecho de que el afecto de la familia resultaba importante y por esa razón ahí debían quedar los bienes. Bueno, si hoy lo pensáramos, y seguramente ahí están ustedes, muchos tendrán sus bienes, tendrán sus pocas cosas, y a lo mejor ya tenían muy claro a quién le gustaría que se quedaran. Los que tienen hijos, entiendo que sin duda serán los primeros elegidos. No sé hasta cuándo, hasta que los hagan pasar la rabia. ¿Ah? Y después les digan, bueno, yo no te pedí nada, hasta ahí llega ¿ah? Este tema de los hijos. Pero, en principio, uno pudiera entender que efectivamente el que se deje el patrimonio a los hijos puede ser comprensible. Ahora, que tenga obligación de dejárselo, después que ha estudiado, después que dejó la adolescencia, después que dejó la juventud, después que dejó la adultez, ya después de los 28 años, dejen al causante libremente. ¿Ah? Pero bueno,
nuestro sistema no ocurre, los hijos, son asignatarios forzosos, son legitimarios hasta el final de sus días. ¿En quién está pensando el legislador? Seguramente allá en 1857. Ese artículo, que es el que hoy día nos convoca, es el 980. Y nos dice que efectivamente la sucesión en los bienes de una persona tiene que ver con, en primer lugar, si éste ha testado. ¿Ya? Si no testó, o lo hizo mal, o lo hizo no conforme a derecho, entonces entra la ley. Por lo tanto, son los dos sistemas. ¿Ven? El testado le da toda la oportunidad, la primera oportunidad se la da al causante, el causante no lo hizo bien, o no lo hizo, o no tuvo efecto la disposición, bueno, entonces me toca a mí distribuir los bienes. ¿Cuál es la sucesión? Y ustedes ya lo intuyen que no está permitida entre nosotros, la sucesión contractual. Y obviamente ahí el Código Civil chileno lo dice, especialmente cuando señala en el artículo 1463 que no pueden ser objetos de una donación o contrato a el derecho a suceder por causa de muerte a una persona viva. Y ahí estamos entonces enfrentados a que en estos casos no puede prosperar la sucesión por causa de muerte porque estamos en una situación de objeto ilícito, ¿cierto? Si alguien efectivamente celebrara un acto jurídico contractual en virtud del cual cede sus derechos en una herencia, pero cuando el causante todavía está vivo, o bien yo mismo pacto con el causante, o el causante pacta con un tercero, que son posibles pactos que se pueden generar respecto a una persona viva, todos serían pactos nulos. Todos serían pactos nulos porque son relativos a la sucesión de una persona. Este hecho ha sido ya discutido largamente por algunos profesores en orden a que ya no se justifica una exclusión de pacto, porque los pactos sobre la muerte siguen existiendo y van a seguir existiendo, y uno de los más clásicos, el seguro, ¿no? Los seguros, en las rentas vitalicias se especula con la muerte de una persona y no hay alegación de inmoralidad alguna. Existen, ¿no? Pero bueno, vayamos entonces ahora al análisis de estos tres clásicos de la literatura, que son la sucesión, en este caso intestada o ab intestato, la sucesión testada, y finalmente un pequeño apéndice ahí de cuándo la sucesión puede ser testada o intestada, porque es un fenómeno, es una realidad que se puede dar todos los días. ¿Ya? Bien, partamos entonces con el primero de ellos, que es la sucesión intestada. Estaba viendo que aquí... ahí tenemos a Abelius siempre presente en este punto. En la sucesión intestada, que es la que regla primero el legislador, o es aquella que es reglada para el legislador, el código, yo esto lo he preguntado en los grados, tiene tres hipótesis. Es decir, aquella distribución que hace el legislador lo va a hacer solo si se dan alguna, no son copulativas, alguna de estas posibles eventualidades. La primera, el causante no dejó testamento, la más obvia. Si no hay testamento, tiene que haber una regla respecto de la continuidad de los bienes. El código, en ese sentido, tiene una especie como de principio implícito de la continuidad del patrimonio. El patrimonio que existió en el causante, luego es de los asignatarios. Y si no lo ha dispuesto el causante, lo dispondrá la ley, pero en el aire, en esa situación de incertidumbre, no existe en nuestro código. ¿Ya? No existen estas herencias. Incluso la misma herencia yacente, allá en el 1241, que es una herencia que precisamente no ha sido aceptada dentro del plazo de 15 días desde que se produjo la apertura, en verdad lo que busca es precisamente esto. Es decir, la herencia no ha sido aceptada por nadie, entonces cualquiera puede pedir que se declare yacente y se le designa un curador que administra esa herencia hasta que aparezcan los herederos. Pero los herederos existen.
porque recuerden que el 688 señala que la posesión de la herencia se refiere al heredero, aunque éste lo ignore. ¿Ah? Entonces, es un punto a tener presente. Bien, bueno, tenemos entonces este primer caso. Ahora, ¿cuándo? Cuando no ha existido entonces testamento. Y no existe cuando no existe. Eso está claro. ¿Ya? Nunca testó. Ahora, una segunda posibilidad en que el legislador decide ir a la distribución de los bienes es que el causante, al testar, no lo hizo en conformidad a la ley. Ese es un gran punto, porque esa es la línea, siguiendo la regla tradicional de los actos jurídicos. El legislador considera que aquellos actos en los cuales se ha omitido un requisito de la esencia del acto conduce a la nulidad absoluta del mismo. Y el 999 señala que el testamento es un acto más o menos solemne. No es que sea más o menos, sino que es más solemne cuando tiene la totalidad de las solemnidades que el legislador establece, y es menos solemne o privilegiado cuando el legislador omite la exigencia de ciertas solemnidades frente a una situación coyuntural que impide un testamento en conformidad a las solemnidades habituales. Les decía yo recién al comienzo de nuestra clase, por ejemplo, el testamento verbal que ocurre frente al riesgo inminente de muerte. También está el caso del testamento militar, por ejemplo, que efectivamente se pueden otorgar esos testamentos cuando estamos en una situación de guerra. Bueno, son figuras en las que, o en alta mar, se trata de un buque. Entonces, efectivamente nos encontramos frente a estas menores solemnidades, pero un corolario que es muy habitual dentro de este punto es que se dice que el testamento es más solemne, menos solemne, pero siempre solemne. Es decir, el único testamento que no se acepta es un testamento que emana del solo consentir, si pudiéramos decirlo así. Es impropio porque sabemos que es una voluntad unilateral, pero de la sola voluntad del individuo sin que esta voluntad se rodee de ninguna otra formalidad, solemnidad. ¿Ya? Bien. 2. 3. Que el causante sí hizo testamento, lo hizo en conformidad a la ley, pero no tuvieron efecto sus disposiciones testamentarias. Puede ocurrir, puede ocurrir. ¿Ah? Pense que imagínense que el testamento le deja todo a su cónyuge. Y resulta que cuando muere, él se había anulado hace muchos años. Así que no tenía cónyuge. O se había divorciado, qué sé yo. Entonces, son elementos en los que la disposición es válido el testamento, se hizo, digamos, en tiempo y forma, pero no tiene efecto la disposición testamentaria donde dice, dejo todo al amor de mi vida. Y resulta que del amor de su vida, hace muchos años ya que se había anulado, no vamos a decir razones, pero ya estaba terminado ese matrimonio por nulidad, que ahí desaparece, es más lapidario, o había terminado el matrimonio por divorcio, porque en ese caso significa que hubo una ruptura post-celebración. ¿Cuándo y por qué? Bueno, al juego de casos, todas las posibilidades. Bien, entonces tenemos esas tres opciones. Por allí pueden encontrar algún librito, lo digo en un buen sentido, por favor, no en un sentido peyorativo, algún libro en el que se indique que hay una cuarta opción, y es que el testador en su testamento no haya realizado disposiciones testamentarias y solo haya hecho declaraciones. Eso puede ocurrir. Nadie priva de que uno pueda hacer declaraciones. No es un acto prohibido. Como si yo dijera, declaro, por ejemplo, que, no sé, no digo yo, pero la persona que le desea mucho bien a Chile. Declaro que efectivamente
me voy con un dolor en el corazón por no haber prestado mejores servicios a la patria. En fin, declaraciones que uno puede hacer, ¿cierto? Pero lo que no hago son disposiciones de bienes. Allí hay un profesor, Alex Zúñiga, que dice que en ese caso, bueno, lo han dicho otros, fue alumno de Abelú. Entonces, siguiendo, uno podría decir, sí, hay una cuarta figura, pero en verdad no hay una cuarta figura. ¿Por qué? O cuarta hipótesis. Porque el testamento por esencia, es un acto de disposición de bienes. Por lo tanto, un testamento que no tiene ninguna disposición testamentaria no es un testamento. Podrá llamarse declaración de última voluntad, que me parecería lo pertinente, declaraciones para después de mis días, declaraciones para después de mi muerte, pero un testamento no es. Bueno, son cosas. Hay testamentos políticos, el famoso testamento político de Balmaceda, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, temas a tener presente. Tener presente. Tenemos entonces las tres hipótesis. Que no haya hecho testamento, que lo haya hecho, pero no en conformidad a la ley, por lo tanto es nulo, o bien que lo haya hecho válido, pero no tuvieron efecto las disposiciones testamentarias porque efectivamente lo que él dispuso no se puede cumplir. Por ejemplo, si dejó bienes a un hijo que ha fallecido sin representación. Más todavía. Tenemos entonces figuras en las que efectivamente. Ahora, en el artículo 981 y siguientes, en el 980 están las hipótesis, pero en el 981 empiezan el código a plantear las normas de orden público. Dice que, por ejemplo, acá no se va a tomar en cuenta ni el origen de los bienes, ni se va a tomar en cuenta la primogenitura. ¿Qué está diciendo con esto? Que está erradicando todas aquellas instituciones del siglo XIX y anteriores. Le está diciendo, aquí va a haber distribución entre todos los que sean herederos, va a haber una distribución si es que no hay algún tipo de privilegio que pudiera tenerlo solo el cónyuge, todos van a estar en igualdad de condiciones. No hay, entonces, en este caso, ningún signo que tienda a que efectivamente debe considerarse alguna situación especial. Lo mismo del origen de los bienes. Les decía yo que antes en la Roma antigua, la Roma primitiva, los bienes pasaban de manera patrimonial y seguían a la familia. Bueno, eso no existe en este código. Y algo, y que lo vamos a dejar para el próximo módulo, resulta relevante, es que en la sucesión intestada, que es la que regula la ley, los asignatarios pueden concurrir por estirpe o por cabeza. Aquí empieza desde ya un poquitito el legislador a ser un poquito acosador en torno de la familia, como diciendo, la familia es importante, así que la representación va a ser una institución no del propio Código Civil, es antigua, ¿no? Y está definida ahí en el 984. ¿No? Y precisamente lo que molesta a algunos es que haya sido definida así, precisamente como una ficción legal en que una persona se supone que tiene el grado de parentesco, que tiene el lugar que tenía otro sujeto, pariente, y en tal razón como tiene el lugar, tiene el grado, recibe los bienes que le habrían correspondido a un padre o madre si éste hubiese querido o podido suceder. ¿Ven? Esta institución del derecho de representación, ya hemos visto el derecho de transmisión como primer derecho de sucesión indirecta, ahora tenemos el derecho de representación. Aquí, precisamente, yo no concurro en la situación, en la herencia, no concurro por cabeza, no soy yo el primer llamado, pero concurro por la estirpe, porque el que era llamado era el representado. Y al no estar el representado, puedo yo como representante concurrir en este derecho denominado derecho de representación, que es la forma en que el legislador se asegura que el patrimonio que debió pasar a una persona
en materia, estamos hablando de sucesión intestada, no se disperse, sino que continúe en el mismo sujeto, pero a través de sus representantes. Esto tiene que ver con el principio de que los herederos son los continuadores de la personalidad del causante. De la personalidad. Significa que el individuo se ve proyectado a través de precisamente estos representantes. ¿Ya? El representado se ve concurriendo en la sucesión a través de sus representantes. Por eso es interesante. Vamos a analizar en el próximo módulo los requisitos de esta representación. Es uno de los derechos que más hay que saber porque en Chile, dado que las personas no testan mayoritariamente, rige la sucesión legal y dentro de la sucesión legal rige esto, precisamente el derecho a representación. Y porque además el número de personas que está circunscrita está muy acotado. Están el cónyuge, los hijos, personalmente o representados, los colaterales, hasta el sexto grado inclusive, y el fisco. ¿Ven? Entonces el legislador quiere mantener acotado esto. Y ahí es donde está lo que hemos siempre criticado, esta necesidad de forzar una realidad que no lo es. Por eso la expresión ficción es criticada por algunos, porque se supone que la voluntad del legislador reemplaza lo que habría sido la supuesta voluntad del causante. No parece, hoy día ese argumento no parece sostenible. Bien, hasta aquí el primer video, entonces en el segundo continuaremos hablando del derecho de representación.